¿Qué tal, chicos? Aquí otra vez presentándoles más información de nuestra química querida. Hoy día nos tocó ratificar la información acerca de las fuerzas intermoleculares. Todos sabemos que las fuerzas intermoleculares son las responsables que existan pues las fases condensadas de la materia, ¿no? Por ejemplo, la fase sólida, la fase líquida, ¿no? Y eso es gracias a que justamente a una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción es de naturaleza eléctrica. Y acá podemos ver en esta imagen que la podemos clasificar de varias formas, ¿no? Lo clásico o lo estándar que se trabaja a nivel preuniversitario, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clasificación general, ¿no? Sencilla, práctica para un alumno pre? Las fuerzas intermoleculares lo clasificamos en fuerzas de Van der Waals y ion dipolo. Sin embargo, aquí tenemos una clasificación un poquito más exquisita, ¿no? Más profunda, con mayor pues, diferencia, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos? Miren las intermoleculares. Está la fuerza, ¿qué cosa? Ion-ion, la fuerza ¿qué? Ion-dipolo, la fuerza ion-dipolo inducido y también las famosas fuerzas hidrofóbicas que normalmente aparecen en moléculas grandes, ¿no es cierto? Ustedes saben por biología que las moléculas, muchas moléculas orgánicas tienen una parte polar, pero también tienen una zona no polar, ¿no? Por ejemplo, un fosfolípido tiene una cabeza polar que es el grupo fosfato, ¿sí o no? Pero también tiene sus colas no polares, ¿no? Que es la cadenita que son los restos de ácidos orgánicos, ¿no es cierto? Pero esa colita es apolar, por lo tanto esa colita, ¿qué cosa es? Hidrofóbica. Y la parte polar es la zona hidrofílica, ¿sí o no? Entonces por ahí entre esas moléculas también va a aparecer una fuerza intermolecular. ¿Cómo serían esas famosas fuerzas? ¿De qué tipo? Hidrofóbicas. Incluso cuando ustedes estudian las proteínas, ¿no? Dentro de las proteínas están, si hablamos de sus niveles estructurales, las proteínas tienen 4 niveles estructurales, ¿sí o no? Una estructura primaria, y la cual se refiere a ¿quién? A la secuencia exacta de esa cadena de aminoácidos, ¿no? Que conforman una proteína. Y esa cadenita está definida por un enlace peptídico, ¿sí o no? Sin embargo, si hablamos de una estructura secundaria de una proteína, estamos hablando de los famosos alfa hélice, la beta plegada, ¿han escuchado? Han leído sobre eso, ¿no? Y ahí, ¿qué tipo de fuerza intermolecular la define? La estabiliza. La famosa fuerza, ¿qué cosa? Pues de hidrógeno. Pero si hablamos de una fuerza, perdón, si hablamos de una estructura terciaria de una proteína, ahí podríamos hablar de ¿qué? De una disposición tridimensional, ¿no? De una proteína, la cual queda definida, esta forma tridimensional, está definida por fuerzas como ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Por biología lo manejan. Los famosos puentes disulfuros, que son enlaces covalentes, ¿no es cierto? También vuelve a aparecer la fuerza puente hidrógeno, claro que sí. Pero además de eso también aparecen fuerzas entre cargas, o sea, fuerzas interiónicas, fuerzas electrostáticas. Pero también ahí es donde aparecen estas famosas fuerzas, ¿qué cosa? Hidrofóbicas, que son pues fuerzas entre regiones apolares, ¿ya? Bueno, ahí tienes entonces las fuerzas intermoleculares. Ahí tienes una clasificación. Las fuerzas de Van der Waals, señores. ¿A quiénes se les considera las fuerzas de Van der Waals? A la famosa fuerza, ¿qué cosa? Dipolo, dipolo. Dentro de las fuerzas dipolo-dipolo, ¿a quién ya se considera que está incluida? A los puentes de hidrógeno. ¿Ya? O sea, es decir, ¿qué es una fuerza puente de hidrógeno? Acá hemos podido notar que la fuerza puente de hidrógeno es una fuerza ¿de qué tipo también? Dipolo-dipolo. ¿Cuál es la diferencia entre una fuerza puente de hidrógeno y una fuerza dipolo-dipolo? En realidad, el puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo, es una fuerza dipolo-dipolo, sino que es una fuerza mucho más intensa. Incluso esa fuerza puente de hidrógeno nos dice que es la responsable que el agua se encuentre en fase líquida, porque es una fuerza mucho más intensa comparada con la fuerza dipolo-dipolo de otras moléculas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué lo hace especial a la fuerza puente de hidrógeno? Su intensidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, en la fuerza de Van der Waals, ¿quiénes tenemos, chicos? Está la fuerza, ¿qué cosa? Dipolo-dipolo, la fuerza dipolo-dipolo inducido, y también está la fuerza, ¿qué cosa? Dipolo instantáneo, unido a quién? A los dipolos inducidos.
que esta básicamente se refiere a las famosas fuerzas de dispersión del hondo. Acá hemos visto, por ejemplo, que este metano, ¿el metano qué cosa es? ¿Es una molécula de qué tipo? Apolar. Y este metano, obviamente lo mismo, es una molécula ¿qué? Apolar, ¿sí o no? Estas moléculas apolares van a, si están lo suficientemente cerca, van a interactuar y se van a unir gracias a una fuerza. Pero ¿qué cosa habíamos declarado? Que las moléculas apolares, ¿cuál es la única fuerza que la fuerza que los une? Es la fuerza de dispersión, o también se llama fuerzas de superficies de contacto. ¿Ya? Así se llama. Fuerza de dispersión del hondo, o también recibe el nombre de fuerzas de superficies de contacto. ¿Y qué es lo que se cumple? Que mientras más grande es la molécula, ¿qué se va a cumplir? Que va a tener mayor polarizabilidad. Mayor polarizabilidad. Y eso implica de que va a permitir que se manifieste con mejor intensidad esta fuerza del hondo. Por eso se cumple que mientras la molécula es más grande, la intensidad de esta fuerza del hondo será mucho mayor. ¿Y eso qué implica, profe? Que la molécula que tiene más intensa esa fuerza del hondo, lo más probable es que esa sustancia tenga mayor punto de ebullición versus otra que tiene una hondo menos intensa. Ahí está. Allá, profe, o sea que estas fuerzas intermoleculares también nos van a permitir estimar ciertas propiedades físicas de la sustancia. Sí. En general se cumple que en la medida que estas fuerzas son más intensas, también será mayor ¿qué cosa? Su punto de ebullición. Mayor será ¿qué cosa? Su viscosidad, su tensión superficial. ¿De acuerdo? Pero menor será ¿qué cosa? Su volatilidad. Y menor también será su presión de vapor. Ya está. Entonces, regresando, mira, a esta clasificación, dentro de la fuerza de Van der Waals, ¿cuáles están, jóvenes? ¿La fuerza qué cosa? Dipolo-dipolo. Ahí, ¿a quién ya se incluye? Al puente hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que destaca el puente hidrógeno? Que es un dipolo-dipolo, pero mucho más intenso. Y eso se debe a que ahí, ¿cómo se manifiesta esta fuerza? Es cuando participa ¿quién? El hidrógeno ¿con quién? Con un elemento de alta electronegatividad y de un volumen atómico pequeño. ¿Quiénes son? El flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Ahí está, con ellos, ¿de acuerdo? Bacán. Además está el dipolo-dipolo inducido y el dipolo instantáneo, el dipolo inducido. A ver, ¿qué nos dice esta información? Mira, dice: las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre las moléculas que han completado su requerimiento de valencia y por lo tanto ya no tienen tendencia a formar enlaces. Dice, en todos los casos se trata de fuerzas cuya energía de enlace es menor que la correspondiente a la energía de enlace intramolecular. Mira, ¿a qué se refiere esta última información, este último párrafo? Nos está indicando que ¿quién es más intenso? ¿Un enlace interatómico o una fuerza intermolecular? El interatómico, ahí está, ¿ya? Entonces ahí nos precisa que en todos los casos, estas fuerzas, su energía de enlace, ¿qué sucede? Es menor, comparado ¿con quién? Con la energía de enlace ¿de quién? De los enlaces químicos, ¿está bien? Entonces no se olvide que las fuerzas intermoleculares tienen menor intensidad que los enlaces químicos. Cuando decimos enlaces químicos, ¿a quiénes nos referimos? A ver, llama tu recuerdo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los enlaces químicos? El enlace iónico, covalente y metálico. ¿Ya? Acá. A ver, dice, la energía que se requiere para separar moléculas es mucho menor que la energía que se utilizaría ¿para qué? Para romper ¿qué cosa? Un enlace. Por ejemplo, cuando usted hierve agua, cuando usted hace hervir el agua, ¿qué sucede? ¿Separa el oxígeno del hidrógeno? No. ¿Qué cosa usted separa? Una molécula de agua de otra molécula de agua, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que usted debilita y finalmente rompe cuando hierve el agua? ¿Qué rompe? ¿Un enlace químico o una fuerza intermolecular? Una fuerza intermolecular, ¿sí o no? Lo que usted hace es lograr separar una molécula de otra molécula de agua, ¿no? A tal punto que el agua, pues, comienza a desplazarse o liberarse en forma de vapor, ¿sí o no? Pero en ningún momento, cuando usted hierve el agua, en ningún momento se separa el hidrógeno del oxígeno. Sigue siendo lo que tú tienes, lo que sale por la tetera, ¿qué cosa es?
¿Vapor pero de qué? ¿De oxígeno? ¿Vapor de qué? ¿De hidrógeno? No, ¿vapor de qué? Vapor de agua, o sea, sigues teniendo ¿qué cosa? Moleculitas de qué? De agua, solo que ahora ha cambiado a un comportamiento gaseoso, ¿sí? Chévere. Ya está. Ahí te da la comparación, ¿ya? Pero vamos a pasar esta otra información. Dice, uy, ¿qué va a cambiar? Lo que te había comentado hace un momento, dice, la existencia de estas fuerzas intermoleculares se refleja en la existencia de ¿qué? Yo empecé diciéndote, ¿no? Que estas fuerzas son las responsables de las fases condensadas de la materia. ¿Está bien? Profe, ¿quiere decir que estas fuerzas no existen en los gases? Sí. Pero de hecho, ¿en dónde se manifiestan con mayor intensidad? ¿En dónde son más evidentes, si se quiere utilizar el término? ¿En dónde son más evidentes? En las fases, ¿qué cosa? Condensadas de la materia. ¿Qué fases? Sólida y líquida. ¿De acuerdo? Ya seguro que después, cuando ustedes hablen o estudien pues, química general, van a hablar de gases reales. Y ahí van a involucrar las fuerzas intermoleculares en sustancias gaseosas. Por ahora, mira, nos dice la existencia de estas fuerzas se refleja en la existencia de materia condensada, ¿no? Los estados de agregación, líquido y sólido. Ya está. Entonces, de hecho, que estas fuerzas permiten la formación de esas fases condensadas de nuestra materia. A ver, la fuerza de dispersión del horno, dice, las moléculas, ¿qué cosa? No polares parecen no tener posibilidad de mostrar fuerzas. Sin embargo, los gases pueden, ¿qué cosa nos indica ahí? Que pueden licuarse de tal manera que alguna fuerza de atracción deben tener. Resulta de que los gases, cuando ellos están tan cerca, ¿no? Lo suficientemente cerca, va a aparecer una fuerza de interacción. Esta fuerza en realidad, por lo general, es la fuerza del horno. ¿Y qué es lo que sucede? Estas moleculitas, por una suerte de desplazamiento de electrones, adoptan dipolos instantáneos. Y esos dipolos instantáneos generan a su vez dipolos inducidos. Y al existir dipolos instantáneos e inducidos y dipolos de carga opuesta, ¿qué va a pasar con esos dipolos de carga opuesta? Se van a juntar, ¿sí o no? Se van a atraer. Y en ese caso, gracias a la presencia de esas fuerzas entre los dipolos